mi pantalla. Muy bien, nada más si me pudieran por favor confirmar si sí se observa mi presentación. Sí se ve. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a iniciar y como les comenté, número 7, donde vamos a hablar del tema de la depresión. Y justamente síntomas, signos, cómo se vamos a definir qué es la y bueno, la depresión la podemos definir como una variación de la baja y es un desorden funcional más común que los adultos podemos vivir, más sin embargo se puede presentar a todas edades. Incluso también en las infancias se puede presentar esta condición o este estado de ánimo bajo. La depresión la podemos mencionar como un estado de ánimo en el que va a haber una serie de signos y síntomas que va a estar experimentando la persona que la esté padeciendo, pero también puede llegar a un punto en el que se transforme en un trastorno como tal. Esto quiere decir que se ha vuelto una condición persistente y permanente en un periodo de tiempo que entonces está siendo complicado para la persona poder superarla. Por ello vamos a ver los trastornos depresivos son aquellos trastornos que se refieren a la desregulación disruptiva del estado de ánimo. Se presentan como un estado de ánimo triste, hay sensación de vacío, hay irritabilidad, puede estar acompañado de cambios somáticos o fisiológicos, también de cambios cognitivos como pensamientos, creencias, ideas, que van a terminar afectando de una manera sumamente significativa la capacidad funcional del individuo o de la persona que la esté padeciendo. ¿A qué me refiero con la parte de que va a afectar de manera funcional a la persona que la esté padeciendo? Bueno, aquí les pongo una imagen de un scan PET. Esto es un estudio de radioimagen que se realiza en el que se puede observar la activación cerebral, la activación de las funciones que nosotros tenemos en nuestro cerebro, de los lóbulos y los componentes cerebrales que tenemos cuando están activos y están funcionando. Y entonces, si ustedes observan la imagen de la imagen de una persona que no padece o no tiene depresión, si ustedes se fijan, aparte de que se ven unas tonalidades de varios azules, hay unas tonalidades entre amarillos, naranjas y en algunos puntos rojos. Bueno, estas situaciones o estas áreas entre tonalidades amarillas, naranjosas y un tanto rojosas, son esas áreas que en ese momento están activadas, que están funcionando. Entonces, si hacemos la comparativa, que en el lado izquierdo tenemos un cerebro de una persona que tiene depresión, ¿se fijan la disminución de áreas activadas? Acá podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 áreas activadas y áreas prominentes, áreas grandes que abarcan, que están activadas. En cambio, en un cerebro depresivo, solo observamos 1, 2, 3, 4, pero se fijan que el área que abarca, la tonalidad que nos da
nos habla que hay una disminución significativa de la función de la activación cerebral. Este es el tipo de repercusiones que se viven a nivel fisiológico ante un estado depresivo. De ahí que entonces la importancia y el impacto que la depresión tiene en las personas que la están padeciendo, que no es tan fácil ni tan sencillo poder salir de una depresión, que requiere de un trabajo y usualmente de un acompañamiento y de un acompañamiento multidisciplinario, que puede ser de atención psicológica, de atención psiquiátrica, incluso a veces también el acompañamiento de fármacos psiquiátricos para poder regular las funciones cerebrales que están viéndose afectadas y disminuidas por la presencia de la depresión. Quería ponerles esta imagen para que podamos concientizar el impacto que esta condición puede tener en nuestra vida. Y esto nos ayuda a comprender muchísimo más a aquellas personas que pueden estar pasando un cuadro depresivo, o incluso podamos ser más comprensibles y compasivos o compasivas con nosotras mismas y nosotros mismos, si es que nosotros somos quienes estamos en ese cuadro depresivo. Les voy a compartir una serie de datos que creo que es información importante para que complementemos y todavía comprendamos más de la magnitud y el impacto que tiene la depresión en nuestra vida y en nuestra sociedad. Y entonces, según algunos estudios a nivel internacional, se puede estimar que la depresión será la primer causa de morbilidad, quiere decir de enfermedad, a nivel mundial en el año 2030. Y vamos a hablar que el 59% de las personas que padezcan depresión también van a sufrir cuadros asociados a la ansiedad, y que el 24% de las personas que para ese tiempo sufran depresión también van a sufrir trastornos relacionados al consumo de sustancias, como puede ser alcohol o drogas de algún otro tipo. Vamos a hablar de la prevalencia por sexos que puede tener la depresión, y podemos observar que tiene una prevalencia más alta en afectación a hombres que en mujeres. Y eso también muchas veces tiene que ver con sistemas educativos de crianza cultural a partir de ideologías en torno a la educación emocional. A veces es una realidad que culturalmente las mujeres tenemos un poco más de apertura, porque así se nos permite y así se nos educa a poder expresar nuestras emociones, a poder vivirlas, a poder compartirlas, e incluso en algunas ocasiones hasta tener grupos de apoyo, redes de apoyo, amigas, familiares que nos escuchen, que nos acompañen en la situación emocional que estemos viviendo. Gran diferencia que por educación cultural e ideologías es marcada para los hombres, quienes en muchas ocasiones se les enseña a evitar, a reprimir sus emociones y a no poder experimentarlas. Y eso puede ser un causal o un preponderante para un cuadro depresivo. Por eso es que quizás estos datos de prevalencia por sexo sean tan significativos. En México, estos ya son algunos datos aquí a nivel nacional, en temas de salud mental pública, revelan cuáles son los principales trastornos mentales que afectan a la población mexicana. Y si ustedes se fijan, en primer lugar tenemos a los trastornos obsesivos, y en segundo lugar tenemos a depresión y angustia, pero que según las cifras anteriores que veíamos, esto puede incrementar. De hecho, hay cifras posteriores a todo el evento de la pandemia que avalan que durante el confinamiento provocado por la pandemia, los índices de depresión y de ansiedad a todas las edades, desde infancias, adolescencias, juventudes, adultos y adultos mayores, se incrementó por las
consecuencias que el confinamiento y que las mismas condiciones de la pandemia nos provocaron a nivel de salud y a nivel mental. Estos son algunos de los signos y síntomas que podemos experimentar o que podemos observar en alguna persona que esté teniendo rasgos de un cuadro depresivo. Por ejemplo, impotencia, culpa, irritabilidad, aislamiento social, falta de concentración, pensamientos de muerte, trastornos del apetito, falta de energía, problemas de sueño y, como les comentaba anteriormente, abuso de alcohol y drogas. Dentro de la depresión vamos a poder identificar diferentes tipos de depresión. Un tipo de depresión es la que vamos a denominar depresión de episodios mayores, que esta está caracterizado por una pérdida de interés y placer. Existe una apatía, hay una falta de motivación, de deseo, de sentir placer hacia las actividades, hacia los pasatiempos, hacia las cosas que se realizan cotidianamente e incluso actividades placenteras, hobbies, actividades recreativas. También las personas en estos episodios van a experimentar sentires de tristeza, de inutilidad, sin ganas de nada, hay una desesperanza, abandonadas a su suerte, hay irritabilidad y este es un estado de ánimo que va a ser dominante y persistente. Esta irritabilidad y esta desesperanza y tristeza van a ser estados de ánimos dominantes y persistentes en un periodo de tiempo. De hecho, la depresión mayor en las personas puede ser diagnosticada cuando permanece como mínimo o hay evidencia de que ha estado presente mínimo 2 semanas y se manifiestan al menos la mitad de los siguientes signos o síntomas que vamos a mencionar. 1. Desorden alimenticio, que puede ser una falta de apetito y pérdida de peso, o no necesariamente afectación en el peso, solamente la pérdida de apetito, o completamente lo contrario, los famosos atascones de comida, esta amplia necesidad de comer y comer y comer y comer, aunque ya se esté satisfecho, aunque ya no se tenga hambre. 2. Insomnio o hipersomnio. Insomnio, la falta de sueño, dormir muy pocas horas o no dormir, y el hipersomnio, que es lo contrario, dormir demasiadas horas, pero en muchas ocasiones ni siquiera durmiendo esa excesiva cantidad de horas hay una sensación de descanso. 3. Agitación o retardo psicomotor. Esto quiere decir que hay lentitud en el procesamiento, en las actividades, en los movimientos, en los reflejos. También puede haber manos sudorosas, temblor en extremidades y algunos de los síntomas asociados. 4. Pérdida de interés o gusto por actividades usuales, incluido una disminución de la pulsación sexual. La libido, desde un ámbito sexual, hay una disminución muy notable y hay una pérdida completa al deseo y al interés por aquellas actividades que sean placenteras y agradables para la persona. Ya no se disfrutan y como ya no se disfrutan, ya no se activa este deseo, estas ganas, este interés por realizarlas. 5. Falta de energía o fatiga, cansancio muy marcado, falta de ganas de hacer las cosas, esta desmotivación que está muy orientado por el cansancio y por la pérdida del interés. 6. Sentimiento de minusvalía, de autorreproches o culpa excesiva. Y esto mucho tiene que ver con que los estados depresivos o los cuadros depresivos suelen ser cíclicos, cumplen fases que van retroalimentando una a la otra. Y entonces, por ejemplo, yo tengo falta de interés, me siento desmotivada, fatigada, cansada todo el tiempo, ya estoy perdiendo el placer en actividades que antes eran muy agradables, ya no las disfruto, pero como me siento así de mal, me gustaría hacer algo para
para motivarme, para ver si eso mejora mi estado de ánimo, pero no me siento con ganas, no me siento con la motivación, no me siento con la energía y entonces no lo realizo y me termino sintiendo culpable y me reprocho porque entonces es te sientes mal, porque no haces nada por sentirte mejor y entonces se sigue retroalimentando y se sigue manteniendo ese ciclo que va a ir potencializando cada vez más los signos o los síntomas que estemos presentando. 7. Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio o incluso llegar como tal a cometer actos de intento suicida. Las autolesiones o incluso ponerse en situaciones con toda la intención de riesgo por esta pérdida de interés y esta desmotivación que se está experimentando, que muchas veces se traspola ya no solo a las actividades cotidianas, ya no solo a las actividades placenteras, sino que incluso podemos llegar a un estadio de desmotivación y de desinterés, incluso a la vida, al general, al existir, al estar aquí presente. Ya no le vemos ese porqué, ya no le vemos esa razón. Podemos llegar incluso a ese punto en un estado depresivo. 8. Tener una visión siempre pesimista de los acontecimientos. Esta parte de ser catastróficos y de siempre esperar lo peor, parte en toda esa situación, ¿no? O sea, es como, pues mi panorama ya es gris, entonces así se va a mantener, ya nada lo va a cambiar, ya nada lo va a mejorar, ¿cierto? O sea, ya siempre voy a estar de esta manera, siempre me voy a sentir así. Ya hay una visión y una percepción muy pesimista del presente y del futuro. 9. Retraimiento y Disculpa, tendencia a estar solo. Dígame. hola. Nos están diciendo en el chat que hay varias personas en la sala. No sé si las puedes aceptar, Ay, perdón. sí, perdón. No, gracias, gracias. Lo que pasa es que como a mí me manda la presentación, no me llega la notificación. Perdón, ya. Gracias. Ya, perdón. Listo. Ok, les mencionaba el punto 9, que hay un retraimiento y tendencia a estar solo y aislado, que justo como hay esta pérdida de interés, este desgano por hacer cosas, entonces me comienzo a alejar de las personas, comienzo a aislarme, a estar solo, a tener actividades individuales, incluso a no tener actividades, pero ya no me relaciono y entonces incluso comienzo a romper con mis redes de apoyo, con esas personas que pueden ser mi sostén o acompañarme en esos momentos que estoy viviendo. Y 10, sensación de ansiedad permanente y malestar psicomático. El malestar psicomático son todas estas situaciones que estamos somatizando, como por ejemplo puede ser dolores musculares, dolor estomacal, diarreas, por ejemplo cuando hablábamos con el tema de la alimentación, que también eso puede por ahí afectar, esta sensación de ansiedad constante, ¿no? O sea, de estar en un peligro inminente, de todo el tiempo que hay una amenaza o que algo está atentando en contra de nuestra integridad o de nuestro bienestar. También mucho tiene que ver, por ejemplo, con el pensamiento pesimista, la sensación de ansiedad permanente, pues porque entonces si yo visualizo y percibo que ya todo va a estar horrible y nada va a mejorar y esta condición va a permanecer de una constante por el resto de mi vida, pues eso me va a poner en un estado de ansiedad de no es lo que yo estoy deseando para mí, ¿no? Y entonces, cuando se observan que al menos la mitad de estos signos y síntomas están presentes por al menos 2 semanas de manera persistente y continua, podemos entonces estar hablando de que hay presencia de un estado depresivo mayor. Hasta aquí vamos bien, vamos claros con los puntos que hemos mencionado. Sí, está claro. Muchas gracias. Bien, ya hablábamos de signos y síntomas, ya hablamos de qué es la depresión. Ahora vamos a hablar de cuáles pueden ser algunas de las causas o factores
que propician la aparición de un estado depresivo o de depresión como tal. Y algunas de esas causas podemos mencionar factores genéticos, psicológicos y ambientales, herencia genética, si es una realidad que tiene un componente hereditable, que si eso quiere decir que si nosotros tenemos familiares que padecen o han padecido depresión, sobre todo estadios depresivos crónicos que se han vuelto largos en el periodo de tiempo, eso nos podría hacer a nosotros preponderantes a poder vivir un estado depresivo, tensiones de la vida, ¿no? Problemas de familia, de trabajo, de estudio, enfermedades físicas, ciertos medicamentos en efectos secundarios puede provocar alguno de los síntomas y signos que mencionábamos, el uso de drogas o el alcohol como efectos a partir de procesos de abstinencia o como tal ya de el establecimiento de una condición de drogadicción o de abuso de sustancias y algunos problemas mentales, algunas situaciones o condiciones psiquiátricas que por la magnitud de lo que están reflejando en la vida de la persona pueden orientar o causar un estado depresivo. Algunos otros factores que también son causantes son agresividad. Esto quiere decir que nos relacionemos en entornos violentos, violencias de los diversos tipos que existen, violencia económica, violencia física, psicológica, sexual, etc., etc., vivir en un ambiente agresivo, hostil y con esas tonalidades de violencia puede ser un causante a presentar un estado depresivo. Responsabilidades de etapa de vida en la que nos encontremos, ¿no? Y el cómo asumimos que tenemos que hacernos cargo de esa responsabilidad, la magnitud, el peso, pero incluso en muchas ocasiones las dificultades de la vida cotidiana con las que nos podemos presentar que puedan complicar o mermar para el cumplimiento de esa responsabilidad. También la renuncia, la soledad, la vejez y la muerte. Hacia estos últimos dos, en el tema de la vejez y de la muerte, puede considerarse en un evento que conforme nosotros vayamos avanzando en ciclo de vida, vamos siendo más conscientes que entre más vayamos envejeciendo, las etapas que vamos avanzando se van acortando y que puede llegar un momento, sobre todo cuando estamos en una etapa de adulto mayor, que puede llegar un momento que por deterioro cronológico nuestro organismo comience a tener fallos, podamos comenzar a presentar enfermedades, incluso podamos perder algunas capacidades, algunas habilidades o se vean deterioradas. Todas esas situaciones en el periodo de la vejez pueden ser preponderantes para un estado depresivo. La muerte también está relacionada a, como tal, vivir la pérdida de un ser querido, de una persona importante para nosotros, a través de un proceso de muerte, dependiendo incluso cómo haya sido ese proceso, si fue un accidente, si fue una enfermedad, también pueden ser factores para depresión, pero incluso el autoconcepto sobre la muerte propia puede ser un causal en ciertas etapas de vida para presentar un estado depresivo. Aquí les menciono algunos tipos de depresión que podemos vivir en algún momento de la vida. Ya anteriormente los síntomas y algunas características que les mencioné hablan de la depresión mayor o estado mayor, la distimia, en la cual existe un sentimiento de falta de propósito y motivación, y los síntomas son menos graves que en el depresivo mayor, pero duran más tiempo. Recuerden que en el depresivo mayor es una aparición de 2 semanas o más de duración. En la distimia suelen ser periodos más prolongados, ya estamos hablando de meses o incluso podríamos hablar de años. Presencia de un estado depresivo
durante años. Trastorno bipolar, que es una combinación de estados depresivos con manía, que hay un salto de humor extremo en cuestión de minutos, independientemente de los eventos vividos, ¿vale? O sea, una persona puede tener un periodo en el que está en un episodio de ánimo bajo, está muy melancólico, triste, desmotivado, desinteresado, y luego puede suceder una situación o no necesariamente y da un cambio, un giro radical. Hay un exceso de energía, de activación, de ganas de hacer y se quieren comer el mundo prácticamente, podríamos describirlo de esa manera, ¿no? Es como una de las características en el trastorno bipolar. Depresión ciclotímica, que son cambios de humor críticos, pero menos severos que en el bipolar. Hay más discreción en estos cambios tan abruptos de un estado a otro. Depresión psicótica, que se caracteriza por síntomas psicóticos como son alucinaciones y o delirios, que estas están relacionadas a los sentidos. Trastorno afectivo estacional, este solamente ocurre en los meses de invierno. Hay una combinación de tristeza, desesperanza e irritabilidad. Este trastorno es más frecuente en el continente europeo, en países donde el periodo de luz solar se disminuye. Hay partes del mundo en el que el periodo de luz solar a veces es de 5 o de 6 horas y entonces es una realidad que los rayos del sol ayudan a la liberación de dopamina, que es la sustancia química cerebral asociada a la felicidad o al bienestar. Y entonces, en aquellos lugares en donde hay una disminución de rayos solares, va a haber una disminución en las personas de dopamina y eso puede provocar ese trastorno afectivo estacional relacionado a las condiciones climáticas y estacionales del lugar en el que nos encontremos. También puede tener que ver no solo con cuestiones ambientales y climáticas, también puede tener que ver con connotaciones, eventualidades de esas estaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablábamos del invierno, bueno, todos sabemos que en la época de invierno hay festividades importantes como la Navidad, el Año Nuevo y la connotación que eso puede representar, la construcción que eso pueda tener para las personas, también pueden ser potencializadores para detonar un evento depresivo. Y otro tipo es la depresión postparto, que esta usualmente ocurre en las mujeres a partir de los cambios hormonales y corporales que se sufren posterior al nacimiento del bebé. Y esto puede ocurrir en el transcurso o incluso hasta el año siguiente de haber parido, por toda la revolución hormonal que se está presentando, puede generar un estado depresivo postparto. Algunas recomendaciones que les voy a hacer en torno a la depresión, porque ya vimos qué es, ya vimos síntomas, ya vimos causas, ya vimos tipos. Bueno, algunas recomendaciones en torno a cómo poder disminuir o evitar lo más posible la presencia de un estado depresivo es: no te guardes los problemas, trata de hablarlos, de compartirlos con personas de confianza, compárteles cómo te sientes, permítete expresar tus emociones. Si no tienes personas de confianza, es un área de oportunidad importante que podemos explorar para generarlas, para crear redes de apoyo. Afronta las causas. Si crees saber cuál es la causa de tu depresión, anota el problema y piensa en aquellas cosas que podrían ayudarte a afrontarlo y trata de ir probándolas. Reconoce si pueden ser funcionales o no.
aliméntate sanamente. Es importante llevar una alimentación que nos proporcione los nutrientes necesarios para nuestro organismo y así optimizar las condiciones fisiológicas para que nuestro cuerpo tenga un funcionamiento adecuado. Duerme bien, mantén horarios regulares de sueño y tener una higiene de sueño. Esto quiere decir revisar las condiciones del espacio, del ambiente en el que dormimos y cómo éstas afectan o preponderan un descanso óptimo. Por ejemplo, escuchar radio o televisión pueden ayudar a relajarte, pero sé muy cuidadoso del tipo de contenido o del material que consumas, porque hay tipos de material que en lugar de ayudar a relajarnos, puede incrementar los estados o de ansiedad, de preocupación, etc. Por ejemplo, muchas personas acostumbran en las noches ver noticieros. La realidad es que en nuestra actualidad las noticias están cargadas de muchas situaciones de violencia y situaciones desfortunadas. Entonces, hagamos ese ejercicio de conciencia. Que yo revise ese contenido por las noches realmente me ayuda a mis procesos de descanso. Puedo desfocalizar mi mente y que no se preocupe de todo lo que estoy observando. Puedo deslindarme de, ok, ya lo observé en las noticias, pero yo me puedo ir a dormir tranquilamente, o si genera angustia, si me quedo pensando en lo que vi, comienzo a reflexionar y qué va a suceder, qué va a pasar, y si esto, y si aquello. Entonces, ese contenido, ese material, ¿realmente está siendo funcional para este momento de mi vida? No quiere decir que entonces no consumamos noticias, sino quiere decir que quizás en la noche no es el mejor momento para hacerlo. Evitar el alcohol. Creo que en general evitar el consumo de sustancias psicoactivas, como puede ser alcohol o drogas de cualquier otro tipo, que será lo que revisemos en nuestra próxima sesión, ayuda a generar óptimas condiciones para nuestro funcionamiento y a disminuir la posibilidad de un estado depresivo. Mantente activo. Practica algún deporte, actívate conductualmente y eso va a ayudar a que incluso puedas mejorar tu higiene del sueño, porque la actividad física ayuda a mejorar el estado de ánimo, reduciendo el estrés, la ansiedad y sobre todo liberando o fomentando la liberación de endorfinas que van a mejorar nuestras condiciones cerebrales. Y me gustaría compartirles estas recomendaciones. Si conoces a alguien con depresión o incluso tú eres quien está en un estado depresivo, evitemos decir frases como todo está en tu cabeza, hay gente que lo pasa peor que tú, pon de tu parte, échale ganas, porque ese tipo de comentarios, como lo veíamos en la imagen que les compartía, un estado depresivo no solo es mis ganas por hacer o por mejorar, es todo un proceso. Y ese tipo de comentarios puede fomentar o reforzar permanecer en un estado depresivo. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que les gustaría hacer en torno al tema del día de hoy. ¿Alguien que quiera participar? ¿Todo bien? Entonces, ¿no hay dudas, no hay preguntas, no hay participaciones? Todo bien.
Excelente. Bueno, pues entonces parece que no hay participaciones, que no hay dudas. Creo que todo quedó claro, así que les agradezco su atención. Les recuerdo que por favor hay que contestar el cuestionario relacionado al tema del día de hoy y entonces los veo y las veo el próximo miércoles con el tema sobre adicciones para trabajar al respecto. ¿De acuerdo? Muchas gracias Muchas gracias. a Bonita ustedes. noche. Que tengan una linda noche, que descansen y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Muchas gracias. Buenas noches.